Buen día a todos y a todas. Esta clase se relaciona con la participación en el desarrollo local. En particular vamos a ver la participación de los actores de la economía popular en el desarrollo local, que no es otra cosa que la participación de los actores más pobres o más débiles en el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo local. En principio, marcamos los referentes empíricos que nos permiten generar este conjunto de afirmaciones. En primer lugar, tenemos procesos de producción social de hábitat llevados adelante o comúnmente llamados también autoconstrucción, llevado adelante por miembros de las comunidades barriales, de áreas metropolitanas y de ciudades del interior, en procesos estructuralmente participativos, ¿no? La autoconstrucción es una práctica necesariamente participativa. En segundo lugar, tenemos la experiencia de distintos planes socioproductivos, también en localidades del interior, planes laborales, planes sociolaborales, planes socioproductivos. Después tenemos una sistematización sobre mecanismos de comercialización comunitaria, en lo que ha sido el plan Mercados Populares, por ejemplo. A continuación, listamos lo que ha sido la experiencia en el marco del Consejo Social de la Universidad de La Plata con los recuperadores urbanos y por último, la experiencia académica de docencia e investigación en relación a lo que es gestión asociada con movimientos sociales, que es una experiencia académica. Bueno, para comenzar, la producción social del hábitat, como decíamos, es estructuralmente participativa, o sea, es una práctica que tiene, o sea, las políticas de autoconstrucción se basan en prácticas sociales que están muy arraigadas en la cultura popular, porque tienen una raíz antigua e inclusive milenaria, tanto en el mundo occidental como en el mundo americano. En todas las culturas se registra la autoconstrucción como práctica, e inclusive hay un nivel de institucionalización, digamos, en el mundo americano, como es la minga, ¿no? Como los sistemas de ayuda mutua, que consolidan e impulsan desde el punto de vista cultural la autoconstrucción. Los distintos planes sociolaborales han incorporado componentes de autoconstrucción y generalmente en el marco, por ejemplo, de las prácticas, los programas Promeva, que han sido, están más que todo orientados a la mejora habitacional en áreas de relegación ya habitadas, o sea, no construcción llave en mano, sino lugares que por su densidad, por su población, no es posible, digamos, porque esa población está viviendo en el lugar, no es posible despejar, vendría a ser el espacio para que entre una empresa, sino que se trabaja sobre la base del habitante. Muchos programas no lo incorporan como un bien en sí mismo la participación, sino de alguna forma como un condicionamiento, digamos, necesario por el hecho de que son villas y asentamientos que no son posibles erradicarlos, por lo tanto, la participación termina siendo una especie de condición no deseada. Nosotros postulamos
lo que se llama la producción social de hábitat, que es una participación real, con poder sobre el proceso productivo, con aprendizajes, con crecimiento y por lo tanto con construcción también de poder sectorial, ¿no? Llamado también poder popular. En ese sentido, entendemos que el proceso participativo, entendido en el mejor sentido, es un proceso que expande las capacidades de la política social, aunque pensándolo y viéndolo desde un punto de vista burocrático, de tipo centrado desde una mirada estadocéntrica, la participación en la autoconstrucción puede ser hasta visto o estigmatizado como un problema de gestión que complejiza la gestión. Es cierto que la gestión es más compleja, una gestión multiactuada es una gestión mucho más compleja que una gestión de tipo normativa, de tipo centralizada, de tipo burocrática, porque implica, digamos, planificaciones participativas, implica, digamos, debates constantes, asambleas, dispositivos de construcción de decisión, de capacitación, de una decisión consciente, informada, y esto implica incluso por momentos mayor inversión en personal técnico. Pero bueno, los bienes sociales que genera este nivel de participación en la producción es diametralmente mayor. El contraste es apreciable en términos de construcción de salud comunitaria, de salud mental, de capacitación, de educación, de organización comunitaria. Por lo tanto, entendemos que es una experiencia ineludible para la construcción de una democracia participativa, ¿no? Si creemos que tiene que haber un poder popular organizado, bueno, este tipo de experiencia tiene probadas, digamos, virtudes en ese sentido. Y es también entendible que determinadas políticas basadas en la exclusiva forma representativa, en la reducción de la democracia a su forma más fetichizada de poder, la forma representativa, no elijan este tipo de experiencia para la gestión de la política social. Lo mismo vamos a ver en la producción social en otros campos, que no es el hábitat, sino que son la industria alimenticia, que son la producción de distintas manufacturas en fábricas recuperadas. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es quiénes son los actores de esta producción social. Y lo pensamos en el marco de lo que hemos visto como desarrollo local, o sea, los actores, la participación va a ser en relación a los actores necesarios para el desarrollo local. En ese sentido, los sectores más pobres no son los únicos que deben participar. El desarrollo local implica, como dice Coragio, cambiar, transformar las estructuras que producen los problemas. Esas estructuras ligan a los sectores más pobres a otros sectores de la sociedad. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ambos sectores. Los más vinculados a motorizar esta estrategia de desarrollo local van a ser los pequeños empresarios, los medianos empresarios, el Estado y distintos sectores medios, rurales y urbanos, que de alguna forma van a ser parte de los arreglos cualitativos para construir, digamos, la producción social. En ese sentido, destacamos dentro de los sectores trabajadores más pobres, sectores que tienen que ver con distintas ramas de la industria, principalmente la industria alimenticia, porque estos sectores han
lo que es la economía popular en general ha arrancado en la mayoría de los casos construyendo estrategias productivas en torno a los bienes comunes, a los bienes vitales. Por eso el alimento, la tierra, van a ser, digamos, van a tener fuerte presencia como cadenas de valor en lo que es la economía popular. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar a los pescadores artesanales, a los productores hortícolas, pequeños empresarios como fábricas de queso, usinas lácteas, ¿no? Lecheros que de pronto se transforman en asociaciones para gestionar una usina láctea. Después esos grupos pueden ir confluyendo en asociaciones, después constituir ferias, no ser feriantes, puede haber talleres textiles, tejedoras, pero a su vez en el desarrollo local vamos a necesitar, digamos, la participación organizada de los habitantes en general para construir, digamos, los distintos dispositivos y consensos, dispositivos culturales, políticos, que construyan el consenso necesario para que esos planes de desarrollo se instalen y hegemonicen. De esa forma, tenemos también el componente vital, que es el estatal, con todos los niveles necesarios implicados, ¿no? Todas las jurisdicciones están implicadas, porque si bien la jurisdicción principal va a ser el municipio, tenemos que, no, como vimos en el desarrollo local, no es posible, digamos, si no hay una política nacional de desarrollo local. Por lo tanto, ahí están implicados los niveles superiores, provinciales y nacionales. Bueno, en rigor lo que es la producción social trabaja en torno a buscar que los territorios de relegación, como lo vimos en la clase de desarrollo local, construyan un perfil productivo que tenga que ver con la posibilidad de generar puestos de trabajo, ¿no? Barrios de relegación totalmente deprimidos, con gran desinversión de las empresas, o pueblos o pequeños ciudades en el interior que han sido históricamente monoproductivas o que han pasado, digamos, a la monoproducción y por lo tanto han eliminado gran parte de sus puestos de trabajo. Y ahí aparece la participación en lo que se llaman las cadenas de valor o las tramas de valor. Las posibilidades de generar pequeñas fábricas sobre la base de los oficios que todavía dominan en esa región, y acá es importante que el tipo de propuesta de tipo industrial, digamos, que se genere, trabaje sobre la base de la participación activa de esos involucrados en desarrollar un perfil productivo de la región, pero no un perfil que trabaje solamente sobre la historia y sobre lo que fue, sino también una mirada dialéctica con los horizontes de futuro en relación a cómo esa historia puede torcerse y puede incorporar elementos nuevos ajenos a esa tradición que tienen que ver con las nuevas realidades. Por lo tanto, los procesos participativos para definir un perfil productivo tienen una raíz en la historia, en las tradiciones y en los valores tradicionales, pero también tienen una faz nueva, moderna, inacabada, en movimiento, que tiene que ver con la apertura a las nuevas condiciones del sistema económico, de la economía capitalista, de las formas de integración a las economías nacionales y globales. Por lo tanto, vamos a hablar que los procesos participativos locales tienen esa doble cualidad, una mirada hacia adentro, hacia atrás,
en la historia, hacia adentro en la cultura, y una mirada hacia afuera, hacia adelante, hacia arriba, para, digamos, ir viendo qué elementos nuevos les conviene incorporar, ¿no? En ese sentido, vamos a pensar en que estos van a ser comunidades con capacidad de selección y de resemantización de sus perfiles, de sus identidades, de forma tal de que no vamos a pensar en una perspectiva fundamentalista o tradicionalista o sociocéntrica, sino en todo caso una identidad inacabada, en movimiento, de apertura, como plantea Boaventura Santo en las comunidades ameba, o sea, eh, comunidades que tienen la capacidad de abrirse y seleccionar, no tener una actitud selectiva a los elementos nuevos, sean tecnológicos, culturales, para poder reorientar su futuro. En ese sentido, vamos a tener algunos puntos de tensión, por ejemplo, la experiencia nos va a ir marcando de que no puede haber, por ejemplo, una sola forma de organizar a la población en la producción, sino que desde la política social tendríamos que ir presentando una gama posible de formas organizativas que van desde las formas más tradicionales, comunitarias, inclusive formas que pueden provenir del mundo originario, hasta formas mucho más modernas que tienen que ver con las empresas privadas. Y esto tiene que ver con el patrón de valores, con el patrón histórico, en la historia y la identidad de cada una de las regiones. Por lo tanto, ahí la participación tiene que ser muy, muy abierta y muy pragmática, en el sentido de poder captar ese deseo, captar esa voluntad. Por lo tanto, arribamos a un modelo de gestión que, si bien puede ser más privado por su componente de empresa privada o familiar, o más social, más comunitario, más obrero y más cooperativo, pero siempre en un marco de acuerdo con el Estado. Esto está probado y esto lo hemos visto, que es un componente ineludible del desarrollo local como garantía de todos los sistemas, digamos, extractivos propios de la situación de colonialidad que de alguna forma somete a los territorios marginales a un rol de proveedor de capitales financieros, materiales y humanos. Por lo tanto, estos sectores tienen que tener una estrategia clara de acumulación de su gente, de su calidad, de lo producido. Por lo tanto, ese acuerdo con el Estado tiene que ser un acuerdo estratégico y que es prácticamente independiente del modelo de gestión, que el modelo de gestión deriva más quizá de su cultura, de su patrón y su historia y identidad cultural. En general hemos visto la experiencia, marcado que la política social tiene un eje central en lo que es la capacidad de invertir en aquellos elementos que las comunidades no lo pueden hacer, o sea, una perspectiva complementaria con los actores locales. Y ahí va, digamos, principalmente la incorporación de capital para las infraestructuras productivas, y esas infraestructuras son muy costosas, no es posible hacerlo individualmente, por lo tanto hay que buscar efectos de escala. Por lo tanto, estamos hablando de infraestructuras de tipo social, o sea, que puedan tener una utilización múltiple y no tengan niveles de subutilización. Entonces, estamos hablando de usinas lácteas que agregan, digamos, a todos los tamberos de una región, inclusive a los lecheros que muchas veces existen y por cuestiones sanitarias están en la clandestinidad, pero pueden ser intervenidos para que produzcan, digamos,
en parámetros de calidad conforme a las normativas vigentes, los mismos con fábricas de queso, producciones de partes de hábitat, salas extractoras de miel, elaboradoras de alimentos, huertas, criaderos, o sea, una serie de inversiones en infraestructuras productivas que pueden ser aprovechadas por múltiples familias productoras o asociaciones de productores, ¿no? Un grupo cerrado, sino sistemas semiabiertos que permitan, digamos, que esa colectividad pueda ir creciendo. Bueno, en las formas organizativas se ha identificado una forma muy fuerte, muy persistente y muy extendida en lo que es principalmente la experiencia en provincia de Buenos Aires, y esto puede ser probablemente extrapolable al país, lo que llamamos el productor familiar, ¿no? La identidad de productor familiar, y esto es muy común en familias de sectores pobres y en familias de sectores medios, en el medio rural y también en el medio urbano. Por lo tanto, acá estamos visualizando una estructura de participación que se nos impone a la política social como una estructura robusta, que nos piden, digamos, identifican desde ahí, nos piden entablar que la política social acompañe esa estrategia de organización de la producción. Desde el punto de vista normativo, podríamos decir, asociar a la familia con trabajo infantil, con trabajo flexibilizado, pero desde un punto de vista cultural estamos viendo de que es una forma que tienen muchas comunidades de construir un trasvasamiento generacional de su experiencia, de sus condiciones y de asegurar, digamos, sus condiciones de vida, de perpetuar una herencia familiar de conocimientos, de experiencia, de cultura. Por lo tanto, hemos visto que hay una fortaleza muy interesante que la política social tiene que entrar en diálogo y generar espacios de participación de los productores familiares. Esto está visto también muy fuertemente en los cordones hortícolas, por ejemplo, vinculados a identidades de ciudadanos de países limítrofes, que también tienen estructuras familiares fuertes en lo productivo. Y bueno, ahí tenemos que identificar cuáles son los valores que le dan tanta fortaleza a esa estructura, que tienen que ver principalmente con la ligación, con un tipo de ligación con la tierra, con el trabajo como eje de los sistemas de organización económica, ciertas tradiciones, ciertos valores en relación a la familia. Pero acá volvemos a lo mismo de las comunidades, en el sentido de que no siempre encontramos identidades, digamos, cristalizadas, sino en realidad hemos visto que en asociaciones de productores familiares hay identidades también modernas, o sea, hay un sincretismo entre esas identidades tradicionales y elementos propios de la modernidad que tienen que ver con valores nuevos y propios de esta época, que tienen que ver, por ejemplo, con una educación dinámica, y esto se nota mucho en los productores familiares que crecen, los polos de crecimiento de productores familiares en torno a los egresados de escuelas agropecuarias, de centros educativos de producción total, como los CPT, y por lo tanto aparecen valores nuevos, alternativos a lo tradicional, como el valor en sí mismo de la educación, de la salud, de la nutrición, la soberanía alimentaria como todo un paradigma que atraviesa todas las formas productivas, económicas, las concepciones
de salud, de prevención, el ambiente sano, ¿no? La lucha contra las fumigaciones de las poblaciones, por ejemplo, las tecnologías adecuadas y no los paquetes tecnológicos orientados a las grandes empresas, extractivistas. También aparece el asociativismo, la solidaridad, muy imbricados, digamos, en una doble, digamos, tradición, una tradición originaria en relación al componente comunitarista de los pueblos andinos y de los pueblos originarios atlánticos, pero también en otra perspectiva, en otra línea histórica que tiene que ver con el pensamiento emancipador europeo, marxista, digamos, que vino en el siglo XIX y en el siglo XX, trayendo también un horizonte de futuro de solidaridad, de libertad, de emancipación, de autodeterminación. Por lo tanto, ahí tenemos una doble vía de elementos que tienen que ver con, que sostienen un asociativismo y un comunitarismo. Las demandas que percibimos desde la política social son poder generar valor agregado para tener mejores ingresos, por ejemplo, poder criar animales de granja y poder construir las cadenas de valor, por ejemplo, muchos criaderos y productores familiares de aves, de conejos, de pequeños animales de granja están como apretados entre una doble presión corporativa de grandes empresas que venden alimentos y grandes empresas que le compran el animal. Por lo tanto, no tienen capacidad de defender su trabajo porque por la vía de precios se le apropian de lo trabajado. Por lo tanto, esta es una demanda muy fuerte que nos demanda a la política social intervenir en lo que llaman las cadenas de valor con propuestas como pueden ser las tramas de valor. También hay una demanda fuerte de nueva normatización de la estructura normativa estatal que está armada para las grandes corporaciones capitalistas. Por lo tanto, pensemos que el Código Alimentario es de un gobierno militar desde hace muchas décadas y todo eso está armado para defender la construcción de ciertas actividades económicas de grandes empresas que se han transformado en monopólicas. Por lo tanto, una porción enorme de las actividades de estos productores familiares están al margen de la ley. La ley son actividades legítimas, pero la ley las ha prohibido. Por lo tanto, hay una demanda fuerte de revisar, de construir nueva legislación y revisar todos esos códigos y ese edificio normativo que va en contra de sus prácticas. Bueno, la producción familiar la conceptualizamos como una organización productiva de tipo solidaria que se basa en los vínculos filiales de la familia y que necesita de la realización del fondo diario de trabajo de varios miembros de su hogar para garantizar la reproducción ampliada de la vida de sus miembros. Por lo tanto, acá también tenemos que si hablamos de políticas hacia los productores familiares, son políticas necesariamente participadas. No es que la participación pueda ser un condimento, un agregado. No, están estructuralmente participadas. Estamos trabajando en un campo multiactuado. O sea, al igual que la autoconstrucción, la política social no se puede hacer desde un escritorio. Hay que diseñarla a través de participación, de dispositivos que permitan la participación en el diseño, en la ejecución, en el control. Por lo tanto, volvemos, digamos, a entender, y esto es prácticamente una realidad de toda la economía popular, la estructuración como campo multiactuado, o sea, estructuralmente participativos. Bueno, otro sector
que ha desarrollado mucho, digamos, un avance importante a partir de las crisis como la del 2001, son los pescadores artesanales. Ahí tenemos distintas demandas hacia la política social. En principio hay una lucha territorial con las grandes corporaciones sobre las 2 millas, que es un poco la frontera hasta donde se pueden disputar la pesca entre los pequeños y las grandes corporaciones. Después tenemos una demanda fuerte de bienes de capital, porque, digamos, como pasa con todos los emprendimientos de la economía popular, trabajan cerca de la reproducción simple, inclusive deficitaria, del capital. O sea, gastan más energía, más esfuerzo en la realización del trabajo que lo que repone el producto del trabajo. Entonces acá se necesita bienes de capital, y para que se generen determinados saltos tecnológicos, saltos en la relación tecnológica entre trabajo y capital, para que el mismo trabajo genere más producto y por lo tanto menos esfuerzo del ser humano. Entonces, a su vez necesitamos incidir también nos demandan fuertemente diversificar las cadenas productivas y diversificar la producción. Por lo tanto, cierta maquinaria para generar valor agregado, por ejemplo, del pescado, o distintas vías de legalización de la comercialización directa en la playa o comercialización a través de grandes emprendimientos comerciales. Bien, tenemos, por ejemplo, espacios de generación de valor, que son, por ejemplo, las salas de faena, que son inversiones importantes que tiene que invertir, digamos, el Estado en infraestructuras, y ahí volvemos a la idea de incorporar sistemas, acuerdos con el Estado de tipo solidario que permitan un desarrollo creciente, una incorporación creciente de nuevos miembros que utilicen esa infraestructura. Bueno, en la parte de desarrollo de comercialización, tenemos, por ejemplo, determinadas demandas que tienen que ver con aperturas de ferias y mercados, o sea, construir cadenas cortas, productor-consumidor. Esto implica, por ejemplo, la posibilidad de cierta paridad entre los agentes, que es la condición necesaria para producir precios justos, o sea, la posibilidad de que el precio sea una construcción colectiva y no una imposición de parte de grandes agentes que en general han sido o suelen ser fetichizados detrás de la idea de que hay un mercado como una fuerza omnipotente que asigna precios, escondiendo, digamos, la verdadera naturaleza de la correlación de fuerzas para imponer un precio, construir e imponer un precio. Esto es una demanda muy fuerte de los productores y de los consumidores, aunque no hay, digamos, en el imaginario popular una idea clara de que el precio puede ser algo construido socialmente entre pares, porque no hay historia de esto. Por lo tanto, acá la política social necesita de procesos de experimentación, de generar las bases suficientes para que puedan estos procesos asentarse. Entonces puede darnos el caso de tener resistencias de tipo subjetivas, que realmente la gente no crea que pueda construir el precio y poner su precio, porque nunca fue así. Esto no existe en el imaginario de muchos sectores, no nos ha pasado con los horticultores, nos ha pasado con los pobladores,
Entonces, que son los dos sujetos que de alguna forma tienen la capacidad de poder establecer precios justos, por ejemplo, en las ferias y mercados comunitarios barriales. Por otro lado, existen agregados más complejos, que son las organizaciones comercializadoras, que tienen una potencialidad enorme porque son organizaciones sociales que están, por ejemplo, vinculando sectores de provincias, productores en provincias con grandes mercados, por lo tanto ya tienen un desarrollo de logística, y en ese sentido la política social tiene que entender que esas organizaciones han desarrollado un camino experimental que el Estado debería acompañar y potenciar. Bueno, la experiencia de recuperadores urbanos que se pudo asistir desde el Consejo Social de la Universidad de La Plata es una experiencia reducida en el sentido de que no ha sido acompañada por el Estado en términos ejecutivos, sino más bien por lo que es un aparato científico como es el de la universidad, pero igual así hemos podido hacer algunos aportes y hemos podido reconocer distintos mecanismos y procesos de participación que son fundamentales en el desarrollo de su sector. Por ejemplo, en la lucha por la supervivencia de los carreros, se han implementado distintas estrategias con distintos resultados, y uno de los mejores resultados ha sido con las estrategias de los movimientos, como el MTE y otros, que han logrado que el carrero pueda compensar su exclusión urbana con mecanismos asociativos que le permitan seguir participando a través de cooperativas de carreros y de asociaciones con centros de reciclado que permitan una sobrevivencia, digamos, del sector y una ampliación de sus márgenes de ingreso y inclusive su representación. Ahí vemos como muy importante los proyectos de centros reciclados que están muy avanzados en Capital. Acá en Provincia de Buenos Aires se han hecho estudios muy serios y la perspectiva plantea que es posible, digamos, extender un sistema de recolección y de tratamiento de residuos sólidos urbanos que permita una participación importante del sector de economía popular, de los recuperadores urbanos, pero el punto de partida es reconocerlo como un servidor público por parte de la política social. Otro paso importantísimo es la capacitación y la autorización para que sean, por ejemplo, que trabajen con los grandes generadores, o sea, que tengan la capacidad en términos de capital y de capacitación para poder recolectar residuos en lugares donde se paga mejor, como en gantries y en fábricas. En esos emprendimientos se podría obtener un nivel de rentabilidad superior que inclusive puedan compensar, digamos, actividades de menor rentabilidad como es la recolección casa por casa, pero también podría la política social romper el monopolio que hay del sistema de licitación de residuos sólidos urbanos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, donde, bueno, no se ha permitido participar a las cooperativas, cuando en realidad se elevó una propuesta de generar una licitación para cooperativas complementaria con la licitación de las grandes empresas, pero esto en la gestión
de Garro no fue posible, o sea, no prefirieron que barrios queden sin recolección a habilitar la participación de las cooperativas en la licitación. Y esto es claramente una medida que hace que una barrera para preservar un monopolio de empresa privada, cuando en realidad las cooperativas podrían ser un sector competitivo. Por lo tanto, es una función primordial de la política social romper esa barrera y abrir, digamos, a una participación, a una democratización de ese espacio. Por lo tanto, de lograrlo, tendríamos un impacto muy interesante en términos de mejora de los ingresos, de mejoras de sus condiciones laborales, de dotación de capital para que, por ejemplo, el caballo pueda ser reemplazado en las zonas más urbanizadas con medios de locomoción de tipo automotor, con camionetas o camiones. Y bueno, esto también estamos hablando de un sector estructuralmente participado, o sea, en parte no se abre el juego a este sector porque es un sector que en términos burocráticos es por lo menos de gestión compleja, y en términos económicos es una forma de distribuir una ganancia que está concentrada. Así que bueno, acá tenemos una cuestión central de la participación en el sistema económico, en la democratización de la economía. Bueno, todas las experiencias nos han mostrado que la participación hay que institucionalizarla. La participación no puede ser una aspiración, digamos, abstracta, sino que la política social tiene que encargarse de institucionalizar los mecanismos de participación, dando garantías de ejercicio de poder a los distintos sectores. Esto en otras clases sociales, esto está muy claro, y de hecho los sectores más poderosos de la sociedad tienen innumerables formas de participación en la estructura político-jurídica, pero no es así en los sectores inferiores, en sectores más desprotegidos, más pobres. Por lo tanto, esta gestión asociada que nosotros proponemos es parte de la lucha también contra un clasismo de la sociedad que tiene una doble vara para evaluar, para decidir sobre la participación, ¿no? Alguna participación es legitimada y otra participación es deslegitimada, ¿no? Alguna participación política, por ejemplo, es legítima y otra de otros sectores sociales es ilegítima. La participación de la economía popular en términos institucionales es un imperativo inclusive de la eficacia de la política social. Por lo tanto, incorporamos la gestión asociada en términos de lo que el profesor Pogiese nos explica, que son los mecanismos de gestión como mecanismos no solamente de construcción de conocimiento, sino mecanismos a su vez de gestión de redes, gestación de redes, y matriz de futuros movimientos sociales. Esto es una necesidad de la sociedad para renovarse, para democratizarse. No es visto de esta forma por los sectores poderosos que monopolizan, digamos, el escenario público desde una perspectiva de democracia representativa, sino que esto es parte de la construcción, de la necesaria construcción de una democracia participativa como forma de superar una crisis que está sufriendo la democracia como modelo, como sistema, por su vinculación fuerte con un capitalismo decadente que tiene serios problemas de reproducción.
Bueno, en función de estos hallazgos que nos ha permitido la experiencia, hemos entrado en la última, digamos, perspectiva que nos ha permitido nutrir la última experiencia y nos ha permitido nutrir la perspectiva, que es la experiencia académica, y nos ha permitido desarrollar visualizar la potencialidad de lo que son los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, la economía popular como movimiento, como participación organizada de los sectores más pobres en la economía, y ahí reparamos en la potencialidad de las teorías sobre la acción colectiva y los movimientos sociales. La potencialidad que visualizamos, por ejemplo, es primero la capacidad de transformar identidades que nacen en el marco de una coyuntura histórica, pero que de pronto con el devenir histórico se van desfasando y necesitan reactualizarse para poder enfrentar las nuevas coyunturas, las nuevas etapas históricas. Esto claramente lo vemos con los trabajadores desocupados y excluidos de la década del 90, que fueron transmutando su identidad como paso necesario para poder reposicionarse distinto. Por ejemplo, hoy la construcción de economía popular como identidad les da una potencia para poder sentarse con el resto de la clase trabajadora y construir un diálogo con la CGT y poder participar del Consejo Económico Social y por lo tanto sentarse como trabajadores de determinado sector de la economía. Esto era imposible desde la identidad de desocupados, porque desde esa identidad el horizonte de transformación pasaba por, digamos, volver a recrear una estructura productiva que la verdad no se ha podido resucitar o depender de un plan social que tampoco es un horizonte de futuro emancipatorio. Por lo tanto, el desafío de construir un puesto de trabajo digno a partir de una estrategia de sobrevivencia que empezaron en los 90 o en el 2000 es un horizonte posible, por lo menos es una utopía que está siendo acompañada con una identidad acorde a ese horizonte. Por lo tanto, ahí nosotros lo que podemos ver desde el punto de vista de la política social es que una participación de los movimientos sociales en la gestación y en el diseño de programas de desarrollo local, por ejemplo, nos permitirían ir buscando puntos de sinergia. O sea, esto no quiere decir de que todo lo que planteen los movimientos sociales o las organizaciones sea directamente lo que se tenga que hacer y que la política social no tenga nada que decir, sino que la sinergia va buscando puntos de conexión entre el planteo sectorial que pueda hacer un sector y el resto de los sectores sociales, las posiciones que pueden ir incorporando las demás sectores sociales, en el sentido de ir construyendo una viabilidad en términos de que las propuestas sectoriales puedan tener una realización social en el marco de toda la sociedad, de un proyecto para toda la sociedad. Entonces esa quizás es la función de la política social, o sea, permitir una participación, propiciar una participación fuerte, un protagonismo importante de estas organizaciones y sus identidades, sus propuestas, sus políticas, pero ir buscando la forma de realización social en el sentido de hacerse Estado, lo que llamamos en la cátedra los procesos de institucionalización de las demandas sociales. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una demanda fuerte de productores hortícolas que buscan una
volver a ser parte del sistema productivo. Y ahí podemos encontrar un punto de sinergia, porque también tenemos movimientos socioambientales que están pidiendo no fumigar las poblaciones, generar cinturones verdes, áreas de amortiguamiento, de protección. Bueno, en esos sectores podemos tener la sinergia de estas organizaciones de la economía popular, de los movimientos socioambientales, y así lograr la fuerza suficiente para armar un sector de producción de alimentos sano, que pueda tener también, captar subsidios necesarios para hacer esa migración hacia la producción agroecológica. Y esto puede ser un programa que los municipios, por ejemplo, incentiven muy fuertemente con apoyo de las demás jurisdicciones. Otra sinergia que nosotros visualizamos que podría tener mucho futuro es esta que se va generando entre la economía popular organizada como sindicato, o sea, la UTEP y la CGT, por ejemplo, en algunos sectores, algunos sindicatos que han planteado, por ejemplo, un programa de desarrollo económico, de desarrollo local y de repoblamiento. Y ahí también podemos tomarlo como una experiencia sinérgica. Por ejemplo, el proyecto de desarrollo humano integral que lleva adelante, que propone la UTEP, más la UOCRA, la Unión Ferroviaria, Camioneros, el ESMATA y los movimientos sociales, ¿no? La Corriente Clasista, Barrios de Pie, Darío Santillán, el Evita, el MTE, el Movimiento Dignidad. Ellos se plantean, por ejemplo, un plan de repoblamiento de sectores del interior de la Argentina, plantear pueblos jóvenes, nuevas ciudades, comunidades rurales, pero también en relación a la urbanización de barrios populares en áreas metropolitanas, la creación de urbanizaciones populares con emplazamientos productivos, una conectividad digital y un transporte multimodal, o sea, sectores, por ejemplo, que han tenido unir, digamos, esas pequeñas localidades a través de transporte automotor, con ferrocarril y con los puertos y los barcos. Uno de los elementos esenciales que plantean, por ejemplo, es el modelo de gestión, un modelo de gestión participado, ¿no? Con una base empírica, tomando las experiencias que han sido más exitosas, por ejemplo, de repoblamiento, de desarrollo local, pero siempre planteando con un modelo de cogestión o de gestión asociada entre una parte estatal y los movimientos sociales. El programa se armaría a través de módulos, que cada uno de esos módulos serían obras en distintos rubros, y por ejemplo, esos rubros pueden ser en la economía popular, ¿no? En lo que son las distintas ramas de lo que viene la UTEP organizando la economía popular, por ejemplo, reciclado, la costura, las fábricas recuperadas, las ferias, todos los emprendimientos de comercialización, el mundo sociocomunitario, digamos, todos los emprendimientos de cuidado, guarderías, comedores, recreación, bachilleratos populares, la formación para el trabajo, tanto, digamos, como para autogestión como para empleabilidad, producción de equipamiento urbano, pequeñas manufacturas, pequeñas fábricas, promoción de salud. También tenemos módulos que son, digamos, pequeñas obras para concretar la integración sociourbana de las villas, los barrios populares. Ahí tenemos, digamos, procesos que tienen que ver con mejorar la habitabilidad, construcción de redes, construcción de infraestructura comunitaria, y ahí hay que, bueno, hacer un planeamiento también participativo, un diseño participativo del barrio. Para esto se necesitan dispositivos de diálogo, de forma de que el proyecto se nutra de los saberes y las perspectivas populares, más las
aportes tecnológicos, científicos, de las perspectivas profesionales, y la regularización dominial, que es ya es un programa en sí mismo, digamos, cómo construir, cómo dotar, digamos, de propiedad, con ese perfil, digamos, de protección a las mujeres, por ejemplo, como forma de compensación de los desequilibrios de reconocimiento, de poder, de independencia que está imponiendo, digamos, en la cultura patriarcal. Por último, el módulo de agricultura familiar campesina e indígena, ellos lo denominan en una forma digamos, bastante amplia, en el sentido de que este módulo trabaja, digamos, en una diversidad de zonas donde tenemos, por ejemplo, distintas tradiciones, identidades, historias, culturas. Pensemos nomás que del universo de la mitad de la población pobre, digamos, tenemos de 20 millones de personas, 1 millón han sido reconocidas en el último censo hace 12 años como de comunidades originarias o descendientes de comunidades originarias. O sea que el porcentaje, aunque está invisibilizado, es muy alto de lo que puede ser agricultura campesina indígena. Por lo tanto, pero por otro lado tenemos sectores que construyen una nueva ruralidad que tienen, digamos, un enfoque mucho más moderno. Por lo tanto, este módulo tiene que tener esa apertura y la participación, los dispositivos de participación tienen que permitir, digamos, esa variedad, esa pluralidad, y por lo tanto esto no es posible hacer desde un enlatado que imponga definiciones programáticas, ahistóricas, aculturales, que, digamos, que que no perciban esas identidades, esos sentidos de las prácticas sociales. Por lo tanto, ahí empezamos a ver cómo empiezan a jugar ciertos patrones culturales, y por lo tanto tenemos que este desarrollo de estos módulos tienen que tener también dispositivos locales de planificación. Bueno, este tipo de propuestas que nosotros las elegimos para mostrar, digamos, lo que sería una relación sinérgica entre actores y la política social, de forma tal de que esa asociación de empoderamiento, ¿no? La sinergia es una especie de relación de empoderamiento mutuo que tiene, digamos, algunos puntos de complejidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la política poblacional, en este caso, es un elemento complejo porque supone un traslado de población, digamos, de áreas metropolitanas a áreas rurales, y la experiencia marca que esto ha sido en algunos casos conflictivo, y por lo tanto ahí tenemos que generar un enfoque de participación que permita poner en un primer lugar en un primer lugar en la planificación de los módulos, de la construcción de esas comunidades, a los residentes actuales de la comunidad. O sea, trabajar con ellos para evitar que continúe el despoblamiento, la migración, y generar condiciones para que esas familias, por ejemplo, puedan puedan llamar, y esto es casi un movimiento casi natural, digamos, de repoblamiento de las personas que vivían en esos poblados, y que las nuevas condiciones de desarrollo hagan de que puedan volver, y esos serían los que tendrían que estar, digamos, en un primer lugar antes de ir, digamos, generando contingentes de población que es ajena a ese territorio, esa cultura, esa historia,
y esto es un punto crítico en lo que son las políticas poblacionales. Por otro lado, tenemos todo el modelo productivo como un punto de tensión, porque de ese modelo va a depender la sostenibilidad económica de un determinado poblamiento, donde ahí tenemos que trabajar desde un enfoque de desarrollo local, generando las fuerzas endógenas suficientes, pero también es necesario que haya una política nacional que vaya atendiendo a aquello que no es posible de definir y sostener desde el mundo, desde el nivel local. Por último, estamos frente, digamos, a una coyuntura de redefinición del mundo rural. O sea, el mundo rural tiene una historia, tiene un acervo, tiene valores, pero también hay una coyuntura, hay un sistema nacional y global que va incorporando nuevos elementos, y eh, esa situación hace de que el mundo rural no pueda permanecer como está si quiere sobrevivir. O sea, si queremos que en la Argentina viva más del 7% de la población en las zonas rurales y en las pequeñas comunidades, tenemos que darles un futuro, tenemos que permitirles un futuro. El futuro tiene que ver también con de alguna forma, un proceso de reconversión en el sentido de adaptación a las nuevas condiciones de crecimiento, de sobrevivencia, y ahí también tenemos que hablar de cierto sincretismo o cierta capacidad sincrética de las comunidades, en el sentido de tener la libertad de poder quedarse con los elementos de su patrimonio cultural que les siguen sirviendo e incorporar elementos nuevos de las culturas, de las nuevas olas civilizatorias que crean que les sirve. Esto está pasando con Internet, esto está pasando con elementos que comunidades, por más tradicionales que sean, han visto de que es algo importante, digamos, la educación. Esto ha pasado en los modelos de educación agropecuaria, esto está muy claro, en las escuelas agropecuarias, en los centros educativos de producción total, o sea, una combinación entre elementos de la cultura tradicional con elementos nuevos, y ahí propiciar estas comunidades amebas, como plantea Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Con la capacidad de adaptarse a las nuevas formas del futuro y la capacidad de incorporar elementos del exterior selectivamente y desechar aquellos elementos que nos ofrecen pero que no nos son útiles. Esta capacidad de la comunidad ameba es lo que permite una reorientación. Por lo tanto, puede ser este modelo un modelo que sea parte de la propuesta de los espacios locales de planificación y de participación para redefinir ese mundo, ¿no? Redefinir el mundo a través de proyectos estratégicos de cada una de las localidades con alta participación de los sectores implicados. Bueno, para profundizar estas perspectivas tenemos cierta bibliografía, la gran mayoría disponible en el aula web, alguna bibliografía ampliatoria, como los dos primeros apuntes, son tesis de maestría y de doctorados que se pueden ir brindando a demanda, digamos, de los trabajos finales, los trabajos de integradores finales que quieren profundizar en algunos aspectos. El resto de la bibliografía está en el aula y se puede ir consultando de forma tal de ir también ampliando las perspectivas. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido un poco la propuesta en términos de clase de participación. Hasta luego.